alegría poder encontrarnos una vez más en esta mesa de estudio. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4, el poder de la oración, interceder por otros. Antes de adentrarnos en el estudio de la lección, quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan en esta ocasión. El pastor Job Alcázar. Pastor, muy bienvenido. Qué amable, gracias por la invitación. Queridos hermanos, un saludo a todos. Ojalá que este repaso sea útil para nuestras vidas y podamos tener un momento de más cercanía con nuestro Dios. Amén. Y queridos hermanos, nos sentimos también gozosos de que el pastor, como muchas ocasiones, está otra vez con nosotros. Pastor Abraham, muy bienvenido. Gracias por la repetición de la invitación. Gracias. Bueno, vamos a estudiar la lección número 4 y bueno, a manera de introducción, nosotros ya hemos repasado 3 lecciones: por qué testificar, el poder del testimonio personal y la lección número 3 de ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con el poder que se necesita para poder compartir con poder el Evangelio. Y no hay otra manera sino a través de la oración. Pastor Job, ¿usted recuerda esa ocasión cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto? Y entonces dice Elena White que ellos sentían sobre sí un gran peso por la comisión que Dios les había encomendado. ¿De qué elemento echaron ellos mano para poder hacer frente a este desafío que ellos tenían? Creo que ellos estaban conscientes de, en primer lugar, la base que implica la lección también que habla, que había un conflicto, que hay un conflicto cósmico. Y ellos, al saber la comisión que Dios les asignó y entender el conflicto que hay, definitivamente se dieron cuenta que qué importante es depender de Dios. Y la base de la lección de esta semana tiene que ver con eso, la oración, y darle su valor, que es realmente muy grande en nuestra vida cotidiana, en el pensamiento de predicar el Evangelio y compartir el amor a otras personas. Y no debemos olvidar, por eso mismo, que estamos en un conflicto cósmico. La lección lo menciona, tanto en el libro de Apocalipsis, tanto en el libro de Efesios y Corintios, la segunda carta, hablan precisamente de eso, que estamos en un conflicto donde el dragón, que es llamado Satanás, y está luchando contra Miguel, que es nuestro Dios. Y Efesios también menciona el asunto de la armadura de Dios, ¿no?, que debemos ponernos. Es decir, esa armadura, dentro de ese cuadro de armadura encontramos la oración como un elemento básico para poder enfrentar este conflicto cósmico. Tenemos que reconocer en primer lugar entonces que realmente existe un conflicto cósmico. Hay un problema real, y ¿de quién dependeremos? ¿Qué herramientas tenemos para poder sostenernos en este conflicto? Y el primer elemento que estamos aquí viendo es la oración. Y es fundamental porque los apóstoles entendieron esto, y al entenderlo lo aplicaron en su vida personal de manera diaria. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta, Pastor Abraham, que tiene que ver con lo siguiente. Los discípulos tenían una gran tarea delante de sí. ¿A qué le tenían miedo ellos? ¿A los enemigos visibles que, bueno, ellos pasaron persecución y todo, o a los enemigos invisibles? Pastor, no podemos negar que hay influencias invisibles, ¿no? Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potencias espirituales, ¿no? En todo conflicto, ya dice el pastor Job que estamos en un conflicto, así lo marca la Biblia, ¿sí? Entonces hay ganadores y hay perdedores. Siempre ha ganado Cristo Jesús. Jesús venció a Satanás allá en el cielo, lo arrojó de allá. Lo venció cuando vino a esta tierra. Satanás intentó varias veces que el Señor Jesús desviara su objetivo de salvar a las almas, pero no lo hizo. El Señor Jesús se mantuvo firme. Así que el Señor Jesús ha ganado siempre y ha cuidado a su iglesia, según Apocalipsis 12, ha guardado a su pueblo, ¿no? Entonces,
nosotros hemos entendido con las 3 lecciones anteriores que Dios desea, anhela, si es su pasión, Que todo se salve. que todos se salven, salvar a todos. Y por eso Él usa todos los medios en sus manos para salvar al hombre. Dice que el Espíritu Santo está activo, Amén, amén. ¿verdad? Trabajando en las mentes de los hombres para que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Los ángeles están dispuestos ahí para que al recibir la orden de Cristo Jesús vayan y ayuden al ser humano. Son espíritus administradores. Amén. Y dice que Dios organiza eventos providenciales para salvarnos. Acomoda una cosa, acomoda otra cosa, Correcto. abre puertas para acá, nos guía el camino, nos conduce para que encontremos la verdad. Esos son los elementos que utiliza Dios, el poder del Santo Espíritu, ¿verdad? Los hechos providenciales, los ángeles que trabajan a nuestro favor. Es lo que Dios utiliza para marcarnos el camino de salvación y que vayamos por él en este gran conflicto. Y una de las cosas que nosotros tenemos como herramienta principal es la oración, sin duda alguna, ¿no? La lección nos habla de que hemos de interceder por otros para su salvación. Hemos de orar para que Dios abra esos caminos, esos actos providenciales para que las personas que no lo conocen, lo conozcan. Y que nosotros también podamos ser usados como canales de bendición para que podamos llegar a ellos y que ellos puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Así que la oración es una herramienta muy poderosa en este gran conflicto. Y no solamente, pastor, gracias, pastor Abraham, no solamente en el gran conflicto, pastor. Finalmente estamos, pastor Job, en medio de 2 poderes que se disputan el corazón del ser humano. La pregunta aquí es, ¿cómo es que la oración, pastor Job, cómo es que la oración es un elemento que nosotros no podemos desestimar en la gran tarea que nosotros tenemos por delante? Porque, por un lado, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con una libertad total. Él puede decidir qué creer y no creer. ¿Cuál es el papel de la oración? Y ¿cuál es el papel de la oración y cómo ésta interviene, pastor Job, cómo ésta interviene en el respeto de la voluntad humana y la soberanía divina, por ejemplo, en la vida de Daniel, pastor Job? Sí, claro, es bueno recordar la referencia que has mencionado, pastor Francisco, de Daniel capítulo 10, la lección lo menciona, en los versículos 10 al 14, donde encontramos, ¿verdad?, que Daniel, lo voy a leer, lo que dice Daniel capítulo 10, y vean cómo dice el verso 10, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es decir, aquí encontramos una actitud también de Daniel de sumisión o de reconocimiento hacia Dios, de dependencia plena a nuestro Dios. Y obviamente Daniel por eso manifiesta esta actitud. Y vean lo que pasa en el verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir que encontramos que Daniel estuvo suplicando la intervención divina en su vida y en la dirección de él como profeta. Y aquí estamos encontrando la respuesta de parte de Dios. ¿De qué manera interviene la oración? Pues la oración es un elemento, una evidencia personal de que yo reconozco a Dios como mi sustentador, como mi guía, Amén, amén. como el que me conduce en todo lo que tengo que hacer, y más en el asunto de la predicación del Evangelio. Amén, amén. Y es interesante cómo Daniel toma esa postura. Por eso dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Y aquí la lección menciona, ¿verdad?, que el reino o el rey de Persia simboliza a Satanás, ¿verdad? Y dice: pero Miguel, que se refiere a Jesucristo, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia.
Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Aquí yo resalto el hecho de que Jesucristo está intercediendo por nosotros cuando le invocamos, cuando le buscamos. Hay un conflicto real, por supuesto. El enemigo busca destruirnos, como bien lo dijo el pastor Abraham, pero tenemos a Jesucristo como su intercedor. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de la oración. Amén. A través de la oración. Y es fundamental, juega un papel importante en la predicación del Evangelio y en decidir personalmente dejarnos ser instrumentos de Él para predicar su verdad. Que Dios nos ilumine, Dios nos dé sabiduría a través de la oración para ir a otros y también para que los otros que están escuchando la palabra de Dios puedan ser bendecidos por Dios. Esa es la clave de la oración. Amén. Pastor Abraham, está ocurriendo algo en el escenario de Daniel y él tenemos que entender que nosotros tenemos limitaciones, que nosotros muchas veces no podemos ver el cuadro completo. Pero Daniel dice que se propuso a orar y a ayunar. ¿Con qué propósito, pastor? Sí, pastor. Daniel, si recordamos, ¿verdad? Él se acordó de la profecía de los 70 años que había dicho el profeta Jeremías, ¿no? Entonces, los 70 años estaban por cumplirse y ellos estaban cautivos todavía. Babilonia ya había caído, ya había pasado, ¿verdad? Ahora gobernaban los medos y los persas y los judíos seguían allá. Entonces, había algo que le preocupaba, ¿no? Por su pueblo también. O sea, él hizo una oración intercesora por el pueblo también. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con tu pueblo, Señor? Entonces, él oró, ¿verdad? Y un ángel vino y le... Yo creo que aquí se descorre el velo, pastor, ¿no? Nosotros oramos y a lo mejor no tenemos todo el escenario completo. Correcto. Solamente vemos las personas que están dudosas entre aceptar el evangelio o no, y no vemos todo lo que está a su alrededor. A lo mejor Satanás está poniendo ahí dudas en la mente de esa persona. Está Satanás procurando que haya problemas en la familia, problemas económicos y todo eso, que le impide a esa persona tomar una decisión. Entonces, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos descorrer el velo y ver todos esos problemas, veríamos el conflicto que está existiendo por el corazón de esa persona. Entonces, lo que sucede en Daniel 10, se descorre el velo para que podamos ver que el conflicto es real, que el conflicto es verdadero entre el bien y el mal, ¿sí? Y que Dios está luchando a favor de su pueblo. Y que cuando nosotros oramos, podemos ver, ¿verdad?, más claramente cómo Dios obra. Amén. Quitando los elementos que están impidiendo que esa persona, estamos hablando acerca de personas que no conocen el Evangelio y que estamos intercediendo por ellas para que acepten al Señor Jesús. Cómo Dios va quitando poco a poco todos los elementos negativos para que esa persona esté en la situación de aceptar a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Así que Dios nos bendiga y que nos mueva a la oración. Hay que orar más para que podamos nosotros ver cómo Dios actúa poderosamente en la vida de las personas y en la vida nuestra. Porque cuando oramos, nosotros decimos, ¿verdad? Expresamos que confiamos en Dios, que dependemos de Él y que deseamos lo mismo que Dios desea, que es salvar a esa persona. Amén. Hemos llegado al final de este segmento. Poderes en conflicto. Poderes en conflicto. Y yo quiero animarte a que nosotros no permitamos que la oración se convierta en una rutina, sino que sea parte importante de nuestra experiencia mientras buscamos ayudar a otros a encontrar el camino de la salvación. Pero no solamente eso, mientras nosotros mismos enfrentamos nuestra travesía en esta vida. Vamos a hacer una pausa, en un momento volvemos. Después de haber analizado el punto número 1 que tuvo que ver con los poderes en conflictos, ahora nosotros vamos a entrar directamente
a las oraciones intercesoras. Pastores, si hubo alguien que experimentó el conflicto que nosotros vivimos hoy, fue Cristo Jesús. ¿Cómo, Pastor Job, cómo Jesús enfrentó cada día el conflicto? Nosotros sabemos que tan pronto Jesús inicia su ministerio, ahí está Satanás listo para tratar de destruir su ministerio al inicio. Pero ¿de qué herramienta echó mano Jesús para salir avante en el gran conflicto que él vivía también cada día? Creo que debemos, de manera personal lo digo, debemos reconocer cuán faltos somos de oración al ver la vida de Jesús. Deberíamos pensar, reflexionar que estamos muchas veces distantes de lo que Jesús hizo, porque Jesús, siendo Dios, estando aquí como humano, se dio cuenta de la importancia de la oración como un arma poderosa para vencer al maligno. Y la oración implica dependencia al Padre, que es lo que Jesús nos manifiesta en la lección, ¿verdad? Al hecho de que Jesús se dedique tiempo a orar es más que la expresión de decir, yo reconozco a mi Padre. Y eso creo que es una fuerte lección para ustedes y para mí en nuestra vida personal. Y definitivamente Él intercede por nosotros. Y creo que ese ejemplo es evidente también para ustedes y para mí en ese sentido. A mí me llama mucho la atención en la lección el texto bíblico que está en Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25, que dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que bendito sea este gran privilegio que Jesús intercede por nosotros, pero también que estemos conscientes de que también debemos hacer lo mismo que Él hizo, es orar y orar por los demás, por los cuales estamos predicando el Evangelio, ¿no? Y porque así también el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones también como con nosotros. Así que es clave, es fundamental, y creo que ahorita vamos a comentar más acerca del asunto con Pedro y Jesús, pero es impactante cómo Jesús hace esta labor y que nos invita también a hacerlo nosotros, orar por los demás. Gracias, Pastor. Yo me pongo a pensar, Pastor Abraham, muchas veces, Pastor, no nos gusta que nos digan que nos equivocamos o que si tenemos una actitud así, vamos a llegar a equivocarnos. No nos gusta. Entonces, Jesús un día llega a Pedro y le dice, bueno, estoy tratando de... ustedes pueden interrumpirme si ustedes gustan. Estoy tratando de imaginarme este escenario. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano y ¿qué? Y oraba. Y entonces, lo que yo, pensando en así como, no sé, una manera de pensar del Señor, hoy es el día. Hoy es el día y tengo que orar para que al decirle a Pedro lo que le tengo que decir, él lo acepte de la mejor manera. O él, no sé, porque finalmente no solamente Pedro, Jesús estaba en un gran conflicto. Pedro también estaba en un gran conflicto. Y Jesús se acerca a él, pastor, y le dice, Pedro, Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué reconfortante es saber, Pastor Abraham, que Jesús intercede por nosotros. Jesús puede ver el conflicto existente en cada persona, ¿no? Y sabía que Pedro estaba luchando, ¿sí?, con todo su carácter defectuoso. Y también sabía que había alguien que quería destruir la vida espiritual de Pedro, que es Satanás. Satanás estaba haciendo todo lo posible para que la vida de Pedro se fuera al vacío, ¿no? Entonces el Señor conoce y le dice a Pedro, Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido, ¿verdad?, para sacudirlos. Pero yo he rogado por ti. Amén. Por ti, para que tu fe no falte.
es reconfortante saber que Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestra situación, que Cristo sabe por lo que estamos pasando y que tal vez esa situación pueda hacer que perdamos nuestra fe. Pero Dios pide, Jesús pide exactamente por eso, para que tu fe no falte. Y ahora yo estoy seguro, ¿sí? Y estoy orando para que tu fe no falte. Y la oración del Señor fue efectiva, porque aunque Pedro negó al Señor, Él le dijo, una vez vuelto, ¿sí? Confirma a tus hermanos. Y Pedro regresó, Pedro se arrepintió. Al ver esa mirada del Señor Jesús, ¿verdad? Dice que lo miró a los ojos y saliendo se fue llorando y se arrepintió. Y cuando volvió Pedro, fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Amén. ¿Sí? Así que las oraciones del Señor Jesús triunfaron, fueron efectivas para el bien de Pedro en este caso. Pero de seguro que el Señor Jesús en este momento está orando por nosotros, está intercediendo, conoce nuestras situaciones y ora. Y creo que debemos unirnos con Él, pastor. Amén. Él también ora por esas personas que no le conocen y que hasta ahorita le han negado. Unámonos con el Señor Jesús en una oración para que esas personas que ahora le niegan pronto puedan arrepentirse y lo puedan aceptar. Gracias, pastor. Y sabe, pastor Abraham, que ahí encontramos un factor muy interesante en la oración que ha mencionado, es que también Jesús, al momento de que nos invita a orar por la gente, es que oramos de manera específica por personas que ustedes y yo conocemos. Y así como Jesús oró por un nombre específico, Pedro, ¿no? En este caso. Y ahora también encontramos con el apóstol Pablo, pastor Francisco, esa misma situación que estamos comentando. Y yo me pongo a pensar, pastor Job, estamos hablando de personas que nosotros conocemos, de que nosotros conocemos. El pastor Abraham decía en su comentario de que nosotros tenemos que unirnos a Jesús, porque lo mismo que Jesús siente o sintió por Pedro, es lo mismo que siente por cada ser humano. Y ya lo decías tú en un momento, pastor, ya lo decías tú en un momento, al ver la vida de Jesús nosotros tenemos que reconocer de cuán faltos estamos de ¿qué? De oración. Ahora, el apóstol Pablo, ya hablando de uno de los apóstoles de Cristo Jesús, ya el apóstol Pablo entonces ahora está predicando el evangelio en sus viajes misioneros, establece iglesias, escribe cartas y en las cartas que les escribe, él les revela que, bueno, él expresa por qué razón da gracias a Dios. ¿Qué desea el apóstol Pablo que Dios les diera a los dirigentes de la iglesia? Porque ahora ya no estaba él para decirle, cuidado por aquí, cuidado por allá. Sí, interesante que el apóstol Pablo en las cartas manifiesta precisamente lo que estamos comentando, que él escribe claramente que está orando por los nuevos conversos, ¿verdad? Y pide o expresa, oraciones específicas, concretas para que Dios intervenga en la mente de los nuevos conversos en cosas específicas. Y aquí lo dice la Biblia en Efesios capítulo 1, el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, Amén, de revelación en el conocimiento de Él, es decir, discernimiento de su palabra, ¿verdad? Y además también agrega otros elementos más, para que también puedas encontrar esperanza en la vida eterna y experimentar entonces el poder de Dios manifestado en tu vida. Así que el apóstol Pablo aquí en Efesios y tanto en Filipenses, que seguramente el pastor Abraham lo va a comentar, es bien claro cómo Pablo entendió lo que Jesús hizo, orar por los demás, por los que están conociendo su palabra. Y yo creo que tenemos que unirnos, tenemos que convencernos, hermanos, de también hoy en día orar por aquella gente con la cual estamos predicando el evangelio y lo estamos compartiendo, sean vecinos, sean familias, sean amigos, quien sea, oremos por ellos de manera específica por ellos, para que Dios pueda interceder en sus corazones. Gracias. Pastor Abraham, me pongo a pensar en la preocupación del apóstol Pablo. Habían tantas influencias que amenazaban la naciente iglesia, que
que lo único que él piensa es, yo solamente pido que el Señor haga esto. ¿Cuán necesario es eso hoy? Es decir, no vivir vidas, Pastor Job, vidas centradas en uno mismo. Tenemos que ir más allá, Pastor. Así es, Pastor. Con el fondo que hemos estado estudiando de un conflicto, hay dos ejércitos que combaten el bien y el mal. Ujú. Y hay algunos que han sido rescatados del mal y han pasado a formar filas en el ejército del bien. ¿Sí? Pero puede ser que haya desertores si no se entienden los principios del ejército en el cual nosotros estamos. Ujú. Por lo tanto, se necesita que nosotros vayamos comprendiendo los nuevos conversos, ¿verdad? Y aún nosotros, que podamos ir conociendo cada vez más el amor y los principios del reino de Dios. ¿Sí? Filipenses 1, 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Así que yo creo que eso es lo que debemos tener, Pastor Job. Tener en mente a alguien específico. Siempre los tengo en mi mente. Creo que para los pastores eso es fácil. ¿Ah? Yo por las mañanas en mis oraciones le doy una recorrida a las familias de la iglesia y los pongo en las manos de Dios. Amén. Sí. Dice, y en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Esto es fantástico. O sea, yo me acuerdo de ustedes. ¿Para qué? Versículo 9. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, ya estamos en el lado bueno. Debemos de nosotros crecer y aumentar nuestro conocimiento en las cosas que Dios quiere. ¿Para qué? Versículo 10. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué oraba Pablo? Para que aprobemos lo mejor, para que aprobemos la voluntad de Dios en nuestras vidas y vivamos conforme a su voluntad, para que seamos irreprensibles para el día de Cristo, lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiere Cristo, o aquí expresaba Pablo, que Cristo actúe en nosotros para que llevemos frutos de justicia. Amén, amén. ¿Sí? En nuestra vida, un estilo de vida adecuado a la voluntad de Dios y también frutos trayendo a otras personas al reino de los cielos. Muchas gracias, Pastor. Pastor Job, no sé si quieras agregar algo a lo que el pastor dijo. Solamente me llegó una idea, una frase que siempre he dicho yo, si un humano se preocupó por ti y ora por ti, imagínate cuánto más nuestro Dios tiene amor por ti y preocupación por ti, ¿no? Amén, amén. Hemos llegado al final de esta sección. Queremos invitarles a que nos acompañen para la última sección de este estudio de la lección. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bueno, hemos llegado a la parte final de este estudio, donde nosotros hemos visto que nuestras oraciones, nuestras vidas se mueven en torno de un gran conflicto entre el bien y el mal.
Y esa es la oración por la que en este punto número 3 queremos abordar oraciones con propósitos. Nosotros ya vimos a Jesús orando por cosas específicas. En cierta ocasión le dijo a sus discípulos, oren al Señor de las mies para que Él envíe obreros a sus mies. En Juan capítulo 17, el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. También la oración de Jesús es, en el versículo 20, no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pastores, compañeros, entonces nuestras oraciones tienen que ser oraciones bien específicas, oraciones que tienen un propósito. Ahora, yo quiero abrir la sala de discusión para que nosotros podamos comentar esto. Descuidar la oración, pastor, ¿es pecado? Qué interesante, gracias, porque sin duda alguna nos pone en evidencia de nuestro descuido, de no tener una sujeción o una confianza plena en nuestro Dios. El dejar de orar, pues va implicado eso, porque yo dejo de creer o dejo de depender de Dios. Uh-huh. Y eso genera entonces que soy autosuficiente, que soy por sí mismo una persona capaz de hacer las cosas, y eso me desconecta de Dios, y en cierta manera creo que eso tiene que ver con que pecado. Y de hecho la Biblia lo menciona en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, él menciona así, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que este texto bíblico nos pone en clara evidencia que cuando nosotros decidimos no tener comunión con nuestro Dios, o no tener oración con nuestro Dios, estamos ofendiendo su nombre y estamos pecando. Gracias, Pastor Abraham. Entonces, el texto que leyó el Pastor Job no solamente deja entrever de que corremos grave peligro cuando nosotros dejamos de orar, sino de hacer bien la función, la tarea que el Señor nos encomendó, Pastor. Sí, Pastor. En la nota de en medio de la parte del jueves dice, es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Así que nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, dejamos a un lado la misión cuando no oramos, intercediendo por las personas que están perdiendo. Y eso es pecado. Podemos caer en pecado, porque entonces nosotros, si no oramos por los otros, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos mostrando el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. No estamos cumpliendo con la misión que el Señor quiere que cumplamos, ¿sí? No dependemos de Él. Somos autosuficientes cuando no oramos. Y eso es pecado. El orgullo es pecado, el egoísmo es pecado, la autosuficiencia es pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, orar por los demás. Amén. Específicamente, ¿no? La semana pasada, Pastor, hablábamos acerca de empieza ya, comienza ya, ¿no? Pues comencemos ya, específicamente. Escojamos a una persona, a un familiar, a un conocido, a un compañero de trabajo, compañero de escuela, y empecemos a interceder por él. Señor, mi atención va a ser sobre mi amigo. Amén. Te pido que le ayudes, que le bendigas. Yo he podido, al platicar con ellos, al conocerlo, que tiene este problema, por favor, Señor, obra de tal manera que él haga a un lado todos esos pensamientos que tiene, ¿verdad? Esas influencias malas que están alrededor de él, por favor, actúa sobre su corazón. Hablando específicamente, ¿verdad?, de la persona y de la situación que está viviendo, porque lo aprendimos del Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Dice, Simón, Simón, ¿verdad? Yo he pedido para que tu fe no falte. La persona indicada y el por qué está orando por esa persona. Así que interesémonos en los demás, empecemos a interceder para que esas personas que hoy no conocen a Jesús puedan hacerlo. Gracias, Pastor. Saben, compañeros, Pastor Job, no sé si tú has tenido esta experiencia, Pastor Abraham, hace unos años atrás, mientras era pastor de una de las iglesias de nuestro campo, llegué
llegué a la iglesia y noté que había una gran preocupación porque la iglesia avanzara. Pero también noté, pastor, que había un espíritu de crítica. Había un espíritu de crítica a cómo algunos líderes estaban haciendo algunas cosas en la iglesia. Y recuerdo que yo inicié la plática diciendo, oigan hermanos, yo entiendo que ustedes están preocupados y el motivo de sus comentarios es la preocupación por la obra del Señor, pero no se han puesto a pensar en que probablemente el hermano está haciendo lo mejor que puede y quizás pudiera hacer mejor si en lugar de escuchar críticas de nuestra parte, nosotros oráramos por ellos. Y los hermanos me dijeron, oiga pastor, fíjese que no había pensado eso. Y saben que eso cambió la atmósfera de esa junta. Porque cuando nosotros nos ponemos en el canal de la oración, cuando entramos en la cámara secreta de la oración, invitamos a una influencia divina que nos acompañe, porque finalmente esta obra no es nuestra, Pastor Job. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la lección lo pone muy claro al ponernos ejemplos tanto de Jesús, del apóstol Pablo y su postura que tomaron ellos de orar por los demás. Y creo que nuestra labor es también precisamente ocuparnos en orar por los demás y definitivamente reconocer que a través de la oración Dios la ha puesto como una herramienta para acercarnos a Él, para entender su voluntad, para comprender su sabiduría de Él, sus planes que Él tiene para su iglesia y específicamente con la lección que estamos hablando, con los planes que Dios tiene para aquella gente que estamos compartiendo el Evangelio. Así que es importante tener esto muy en cuenta. Y otro elemento más también que me llama la atención es lo que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que esto nos da la clara enseñanza de que la oración, más que solamente un hecho de pedirle a Dios, es más bien aprender a entender la voluntad de Dios en nuestra vida y que coincidamos nuestras peticiones con lo que Él está planeando en nuestra vida. Y si coincidimos, obviamente la respuesta de la oración será certera. Gracias, pastor. Entonces, Pastor Abraham, nuestra oración no solamente, no podemos darnos el lujo de descuidar la oración, hacer la obra de Dios, número uno. Y nuestra oración tiene que ser, ya decía, yo mencionaba el pastor, el texto bíblico, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que todos se salven. ¿En qué sentido entonces debiera ir nuestra oración, Pastor Abraham? Pastor, mientras ustedes comentaban esto, yo pensaba en dos clases de oración intercesora, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Que una la hacemos constantemente. Oramos por los enfermos, oramos por los problemas que tiene la iglesia y nos atendemos como iglesia. Y creo que es bueno orar los unos por los otros, ¿no? Se ve la solidaridad que existe entre los hermanos, la unidad entre nosotros, y eso es bueno. Pero casi siempre nos enfrascamos nada más en eso. En nosotros mismos. En nosotros y en el grupo de la iglesia. Y descuidamos a los que están allá afuera, ¿no? A los que todavía no son parte de este grupo. Yo creo que la otra clase de oración es interceder por los que no conocen todavía al Señor Jesús, no lo han aceptado como su Salvador. Entonces, ¿por qué no los que estamos aquí ya en grupo y que oramos los unos por los otros? Entonces, cada uno de nosotros, atendidos, sostenidos por las oraciones de nuestros hermanos, entonces miremos y desviemos un poquito la mirada hacia los que están afuera de este grupo. Un amigo, un familiar, un vecino, ¿verdad? Un compañero. Y entonces enfrasquémonos nuestra atención por la salvación de esa persona, ¿sí? Y empecemos a interceder por esa persona. Y ahora que no podemos ir al templo, que estamos ahí en el núcleo íntimo de la familia, pues ¿por qué no ponernos de acuerdo como familia, identificar uno o dos nombres
De los personas, vecinos. de los vecinos o de conocidos, y dirigir las oraciones de toda la familia por esas personas que hemos identificado que necesitan, ¿verdad? Y considerarlos como candidatos al reino de los cielos. Gracias, pastor. Yo quiero que concluyamos esta lección de la siguiente manera, Pastor Job y Pastor Abraham. Voy a leer un párrafo del Espíritu Profecía Ok. y me dan su apreciación y por qué es necesario que nosotros siempre mantengamos una actitud de oración. Dice Elena White, la oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma y para el objeto mismo que esperamos. Es correspondiente al texto bíblico de Juan que hemos leído, ¿no? Definitivamente hay muchas veces que pensamos que Dios no nos escucha en nuestras oraciones, pero tiene que ver más bien porque estamos haciendo peticiones que no están dentro del plan de Dios. Y es obviamente el pensar que Dios va a responder algo que no está en su plan es presunción. Es creer de manera equivocada en algo que Dios no tiene planeado para nuestras vidas. Así que creo que es importante reconocer, depender de nuestro Dios para que entonces aprendamos a orar y a comunicarnos con nuestro Dios, ¿no? Y obviamente, como dijeron muy bien, si Dios quiere que todas las personas sean salvas, obviamente al orar por alguien para que Dios toque su corazón, Dios lo va a hacer maravillosamente. Muchas gracias, Pastor Abraham. Presunción es la falsificación de la fe, ¿no? A veces creemos que al orar, Dios va a hacer lo que nosotros pedimos en la forma en que le estamos pidiendo, ¿no? Dios es más sabio que nosotros, sus caminos son más altos que los nuestros, así que Él va a contestar nuestras oraciones, ¿sí? Pero conforme a su sabiduría y conforme a su misericordia, que tal vez, ¿verdad?, sea muy diferente a lo que nosotros estamos o de la forma como lo estamos pidiendo. Siempre hemos de decir, hágase su voluntad, y Dios tiene maravillosos caminos por el cual cumplir la voluntad de Él. Amén. Vamos a concluir esta lección. Todavía tengo muchas preguntas en mente, pero yo quiero decirles que me pregunto si hay veces que nosotros estamos cayendo en el pecado de presunción porque queremos que las personas lleguen al conocimiento de Dios de la manera que nosotros pensamos que debe de ser. ¿Por qué no mantenernos alertas espiritualmente y pedirle al Señor, Señor, la oración no es solamente para que lo alcances a Él, ya lo mencionábamos, sino para que me alcances ¿a quién? A mí, y que me ayudes a ver a las personas como Jesús las ve y aprovechar estas palabras. Quiero agradecerles, pastores, Gracias. por la oportunidad de haber estado. No sé si tienen algún comentario extra para aterrizar esta lección. Pues no tengamos la duda de acercarnos a Dios e ir confiadamente a Él, porque es nuestro Dios y tiene un interés muy genuino por nosotros. Y nos ha llamado para ser instrumentos de Él, para predicar su verdad. Así que también oremos por los demás. Oremos por la gente por la cual estamos estudiando la Biblia y tengamos la certeza que nos estamos uniendo a la oración que Jesús también hace por nosotros. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que el propósito de esta lección, la lección de esta semana, es que oremos por las personas que no conocen a Dios. Amén. Oremos, ¿sí? Cuando oremos por ellos, estaremos apartando la mirada de nosotros mismos, y entonces aprenderemos a depender de Dios, dejando nuestras necesidades en su mano, y Él hará su voluntad en nuestra vida, pero también pondremos nuestros ojos en otras personas que necesitan conocer a Jesús. Muchas gracias, Pastor Abraham, Pastor Job. Nuevamente, queridos hermanos, tenemos una gran oportunidad delante de nosotros. Es cierto que ahora no podemos vernos de alguna manera más cercana como solíamos hacernos, pero este es un buen momento para, como mencionó el Pastor Abraham, nosotros pongamos una persona en mente, una familia en mente, y empecemos a orar para que la voluntad de Dios se haga en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ellos se salven y nosotros creceremos espiritualmente. Que el Señor les bendiga y les esperamos la próxima semana para un nuevo estudio y ganar amigos para Dios. Gracias por acompañarnos. Lo que hoy estamos presenciando
son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.